Hoy, en El Salvador, existen escenas cotidianas que el mundo entero debería observar con más atención. No hablamos de un gran discurso político, ni de una campaña turística pagada, ni de una postal cuidadosamente preparada para impresionar a los extranjeros. Hablamos de algo mucho más sencillo, más incómodo y, precisamente por eso, mucho más poderoso. Pequeños gestos que casi nadie nota, pero que pueden sacudir la idea que muchos tienen sobre un país. En 2024, una reconocida cadena británica preparó un especial documental internacional titulado Miradas para entender el mundo, una serie dedicada a analizar cómo la cultura, el orden, la solidaridad y la conciencia colectiva revelan la verdadera naturaleza de una sociedad. Lo más sorprendente fue que el primer episodio no eligió una potencia europea, ni una ciudad asiática famosa por su disciplina, ni una capital nórdica presumida como ejemplo mundial. El episodio eligió a El Salvador. Y no comenzó mostrando playas de Surf City, ni drones sobre el volcán de Santa Ana, ni imágenes espectaculares del centro histórico iluminado por la noche. No. La primera escena fue mucho más simple, una mañana cualquiera en San Salvador, en una terminal de buses y en las calles cercanas a una parada llena de trabajadores, estudiantes, vendedores y personas que iban rumbo a sus obligaciones diarias. Se escuchaban pasos, motores, murmullos bajos, el ruido de una ciudad despertando. Pero lo que llamó la atención no fue el caos que muchos esperaban ver. Lo que dejó en silencio al estudio fue otra cosa. La gente caminaba con prisa, sí, pero sin atropellarse. Había filas. Había respeto. Había personas cediendo el paso. Había jóvenes esperando su turno, señoras acomodando sus bolsas sin bloquear el paso, trabajadores avanzando con cansancio, pero sin empujar a nadie. Era como si, dentro de una ciudad tantas veces juzgada desde afuera, existiera una respiración silenciosa que los extranjeros no esperaban encontrar. Al ver esas imágenes, la presentadora británica Rebecca Morgan quedó unos segundos sin hablar. Luego dijo una frase que cambió por completo el ambiente del estudio. Esto no es solo movilidad urbana. Esto es una cultura intentando cuidarse a sí misma. Esa frase dejó a los invitados pensando. Porque ahí no había policías dando órdenes en cada esquina. No había cámaras buscando una actuación perfecta. No había premios para quien se comportara bien. Y aún así, la mayoría de las personas actuaba como si entendiera que su comportamiento afectaba al otro. Para muchos salvadoreños, esa escena quizá no tendría nada de extraordinario. Alguien podría decir, ¿y eso qué tiene de especial? Así se vive todos los días. Pero precisamente ahí estaba el golpe emocional del documental. Rebecca lo explicó con una seriedad que incomodó a varios invitados. La verdadera educación de una sociedad aparece cuando nadie está aplaudiendo. Y entonces la pregunta quedó flotando, ¿por qué algo tan común para muchos salvadoreños puede sorprender tanto al extranjero? ¿Por qué una escena de respeto cotidiano puede convertirse en noticia? ¿Por qué el mundo se queda mirando cuando descubre que El Salvador no cabe en los prejuicios que durante años le vendieron? La conductora del programa, Rebecca Morgan, era una periodista conocida por cubrir conflictos internacionales, migración, desigualdad y derechos humanos. Su estilo era frío cuando debía serlo, pero profundamente humano cuando encontraba una historia que rompía la narrativa oficial. Y en este episodio, desde los primeros minutos, quedó claro que el documental no quería vender una fantasía. Quería observar algo que mucha gente ignora, el comportamiento diario de los salvadoreños cuando nadie les está diciendo qué hacer. El equipo de producción recorrió San Salvador durante varios días. Grabaron mercados, terminales, escuelas, calles del centro histórico, colonias populares, paradas de buses, cafeterías, parques y zonas turísticas. Entre cientos de horas de grabación, una escena estuvo a punto de ser eliminada porque parecía demasiado sencilla. Era una toma larga de personas subiendo a un bus en la mañana. Nada explotaba. Nadie gritaba. Nadie hacía una declaración épica. Solo personas haciendo fila, pagando, acomodándose, dejando pasar a una señora mayor y evitando bloquear la entrada. En la reunión de edición, algunos productores dijeron que era una escena plana, sin drama. Pero el director insistió en abrir el episodio con ella. Y cuando la imagen apareció en la pantalla gigante del estudio, la atmósfera cambió. Un sociólogo alemán invitado al programa se inclinó hacia adelante y dijo, lo extraño no es que haya orden. Lo extraño es que ese orden no parece impuesto. Parece aprendido por convivencia. Rebecca asintió. En muchas grandes ciudades del mundo, las horas pico suelen estar cargadas de insultos, choques, empujones, bocinas y esa actitud de yo primero. Y claro, alguien podría decir que esa reacción es humana cuando hay cansancio, presión y necesidad.
Pero la imagen de San Salvador mostraba otra dimensión, un orden imperfecto, sí, pero real. Un orden que no nacía del miedo, sino de una especie de acuerdo silencioso. Una invitada francesa confesó algo que dejó al estudio callado: me sorprende sentir belleza al ver una fila de personas subiendo a un bus. Eso dice mucho de lo que hemos perdido en nuestras propias ciudades. Rebecca cerró ese bloque con una reflexión contundente: lo que vemos aquí no es perfección. Es algo más difícil de encontrar, una sociedad que todavía conserva gestos pequeños de consideración. Y ahí comenzó el verdadero impacto del episodio. Porque el documental no decía que El Salvador fuera un país sin problemas. Al contrario. Justamente porque el país ha sido juzgado, golpeado por narrativas externas y reducido durante años a titulares oscuros, esas imágenes cotidianas tenían más fuerza. Mostraban que una nación no puede ser definida solamente por sus heridas. También debe ser observada en sus gestos silenciosos. Después de la terminal, el equipo llevó las cámaras a una unidad de transporte llena durante la hora pico. El bus avanzaba por una avenida cargada de tráfico. Había estudiantes, trabajadores, madres con niños, personas con mochilas, vendedores que subían y bajaban. El ambiente era apretado, cansado, real. No era una imagen de revista turística. Era la vida diaria. Pero aún allí, entre calor, cansancio y ruido de motor, ocurrió algo que desconcertó a los extranjeros. Un joven con uniforme escolar cedió su asiento a una señora que subió con bolsas del mercado. Nadie le dijo nada. Nadie lo grabó para hacerlo viral. Lo hizo casi sin pensar. La señora le agradeció con una sonrisa breve, y él se quedó de pie sujetándose como pudo. Rebecca, viendo la imagen desde el estudio, murmuró: nadie lo obligó. Luego la cámara enfocó a dos estudiantes sentados al fondo. Sus nombres, según el documental, eran Diego Martínez y Camila Hernández. Ambos iban con mochilas gastadas, uniformes limpios y cuadernos sobre las piernas. Mientras el bus se movía, Diego repasaba una guía de matemáticas. Camila subrayaba unas páginas de ciencias. No estaban haciendo ruido, no estaban buscando atención. Simplemente estudiaban en medio de una ciudad que no les regalaba comodidad. Un invitado británico comentó: en muchas ciudades europeas, ver a jóvenes escuchando música a todo volumen o molestando a otros pasajeros es algo común. Pero aquí, en medio de condiciones mucho más difíciles, estos niños parecen entender que el espacio público no les pertenece solo a ellos. Esa frase encendió la discusión. Porque no se trataba de idealizar la pobreza ni de romantizar la dificultad. Se trataba de reconocer algo que incomoda a muchos observadores extranjeros. A veces, quienes tienen menos privilegios materiales conservan una conciencia comunitaria más fuerte que sociedades que presumen de ser desarrolladas. Rebecca lo dijo con claridad: esto no parece simple disciplina. Parece una educación emocional sobre el respeto al espacio ajeno. En ese momento, el documental comenzó a construir su tesis: en El Salvador hay una forma de convivencia que muchos extranjeros no esperaban encontrar. Una convivencia hecha de detalles mínimos: no bloquear el paso, saludar, dar las gracias, bajar la voz cuando alguien descansa, ayudar a cargar una bolsa, cuidar al niño ajeno por unos segundos mientras la madre paga, devolver lo que no es propio. Y aquí quiero decir algo como narrador: el mundo suele mirar a El Salvador con lupa cuando busca problemas, pero con los ojos cerrados cuando aparecen virtudes. Cuando un error ocurre, lo convierten en titular internacional. Cuando un gesto noble sucede todos los días, dicen que no es noticia. ¿No es esa una forma de injusticia mediática? El documental avanzó hacia una escena que, por unos minutos, pareció destruir la imagen de orden que acababa de construirse. La grabación ocurrió en una parada concurrida cerca del centro histórico. Varias personas esperaban transporte formando una fila irregular, pero respetada. Rebecca se integró a la fila como una pasajera más para observar desde adentro. Todo parecía normal hasta que una mujer, con teléfono en mano y actitud impaciente, se metió delante de varias personas sin pedir permiso. La cámara captó el gesto. Rebecca dio un paso atrás, sorprendida. La mujer, al notar las miradas, soltó una frase seca: ¿y qué? Tengo prisa. El ambiente cambió. Nadie gritó. Nadie la insultó. Pero la incomodidad fue evidente. Varias personas la miraron en silencio. La fila se tensó. En el estudio, uno de los invitados comentó: entonces también ocurre aquí. El egoísmo aparece en todas partes. Por unos segundos, el documental pareció girar hacia otra lectura: quizá la escena salvadoreña no era tan diferente.
Quizá el orden era solo casualidad. Quizá el prejuicio extranjero estaba esperando una excusa para regresar. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un señor mayor, con una calma que impresionó a todos, se acercó a la mujer y le dijo: «Señorita, todos llevamos prisa. Por eso hacemos fila». No hubo gritos. No hubo humillación. No hubo espectáculo. Solo una frase firme, casi paternal, que devolvió el peso moral a la escena. La mujer miró alrededor, notó que nadie la apoyaba, bajó la mirada y se retiró al final de la fila. Cuando esa parte apareció en el estudio, Rebecca no celebró la vergüenza de la mujer. Al contrario, hizo una observación más profunda: lo importante no es que alguien rompiera la regla. Lo importante es que la comunidad todavía reconocía la regla. Esa frase fue clave. Porque ninguna sociedad está libre de personas egoístas. Ningún país puede presumir que todos sus ciudadanos actúan siempre bien. La diferencia está en lo que la comunidad considera aceptable. Si el abuso se normaliza, el abusador gana. Pero si la gente, sin violencia, sin escándalo y sin odio, defiende la convivencia, entonces el orden sigue vivo. Un analista latinoamericano invitado al programa añadió: El Salvador no está mostrando una perfección artificial. Está mostrando algo más honesto, una lucha cotidiana por sostener el respeto en medio de la presión. Y esa lectura conectó con el público salvadoreño. Porque cualquiera que vive en el país sabe que no todo es fácil. Hay tráfico, cansancio, calor, preocupaciones, largas jornadas, sueldos ajustados y responsabilidades familiares. Pero en medio de eso, la gente sigue diciendo buenos días, sigue ayudando a empujar un carro, sigue avisando cuando a alguien se le cae algo, sigue compartiendo una dirección, sigue cuidando detalles que en otros lugares ya se perdieron. Después, Rebecca planteó la gran pregunta del episodio: ¿dónde se aprende una ética así? Para responder, el equipo fue a una escuela pública salvadoreña. No mostraron un colegio de élite ni una institución preparada para impresionar cámaras. Eligieron una escuela común, con aulas sencillas, pupitres usados, paredes pintadas con esfuerzo y maestros acostumbrados a hacer mucho con poco. Lo que sorprendió al equipo fue una actividad diaria que para muchos salvadoreños es normal: los estudiantes limpiaban su aula. Algunos barrían, otros ordenaban sillas, otros recogían papeles, otros limpiaban la pizarra. No era castigo. No era explotación. Era parte de la rutina. Una maestra explicó: aquí les enseñamos que el espacio que usamos también es responsabilidad nuestra. Rebecca observó la escena varias veces en la pantalla de revisión. Luego comparó: en varios países europeos, si un niño limpiara el aula, muchos padres dirían que eso debe hacerlo personal contratado. Pero aquí se entiende como formación de carácter. La frase abrió debate en el estudio. Una psicóloga educativa comentó que ese tipo de prácticas no solo enseñan limpieza, sino pertenencia. Un niño que barre su aula aprende que el mundo no es un hotel donde otros limpian siempre detrás de él. Aprende que la comunidad se sostiene con pequeñas responsabilidades compartidas. Y aquí el documental fue más allá. Relacionó esa educación cotidiana con las escenas anteriores. El joven que cede el asiento. La fila que se respeta. La persona que devuelve una billetera. El estudiante que no grita en el transporte. Todo eso, según el programa, no aparece por arte de magia. Se cultiva en casa, en la escuela, en la colonia, en la iglesia, en el mercado, en la mesa familiar, en esas frases repetidas por madres y abuelas: no sea malcriado, salude, dé las gracias, eso no es suyo, respete a los mayores, no deje tirado. Para algunos extranjeros, esas frases pueden sonar antiguas. Pero quizá, precisamente por parecer antiguas, son más necesarias que nunca. La siguiente escena fue una de las más comentadas del documental. Ocurrió en una calle del centro histórico, cerca de una zona con turistas. Un niño de unos 10 años, llamado Mateo Rivas en el relato del programa, caminaba con su mochila después de salir de clases. Había vendedores, visitantes tomando fotos, personas caminando rápido y música saliendo de algunos negocios. Mateo esperaba para cruzar. Cuando el semáforo cambió, dio unos pasos y notó algo en el suelo: una billetera pequeña. Se detuvo. Miró alrededor. Nadie parecía haberla visto. Pudo guardarla. Pudo seguir caminando. Nadie lo estaba mirando directamente. Pero no lo hizo. La cámara lo siguió mientras recogía la billetera y caminaba hacia un agente cercano para entregarla. No sonrió a la cámara. No buscó reconocimiento. No actuó como héroe.
Simplemente entregó lo que no era suyo. En el estudio, nadie habló durante varios segundos. Rebecca finalmente dijo, él no hizo esto para convertirse en ejemplo. Lo hizo porque, para él, era lo correcto. Ese fue uno de los momentos más fuertes del episodio. Porque el gesto de Mateo no era espectacular. No salvó una vida en medio de una explosión. No dio un discurso frente a Naciones Unidas. No apareció con una bandera gigante ni con música épica detrás. Solo devolvió una billetera. Pero el documental hizo una pregunta que golpeó a todos. ¿Por qué algo tan simple emociona tanto al mundo? Tal vez porque muchas sociedades han dejado de esperar honestidad cuando nadie vigila. Tal vez porque ya nos acostumbramos a la idea de que, si algo se puede tomar sin consecuencias, alguien lo tomará. Tal vez porque la desconfianza se volvió normal. Rebecca resumió el momento con una frase que se volvió viral entre los espectadores del programa. El verdadero desarrollo de una nación no siempre se mide en rascacielos. A veces se mide en lo que un niño hace con una billetera perdida. Esa frase provocó miles de comentarios. Muchos salvadoreños se sintieron orgullosos. Otros dijeron que el documental exageraba. Algunos extranjeros confesaron que nunca habían asociado a El Salvador con este tipo de historias. Y ahí está el punto. Durante años, el país fue reducido por medios internacionales a miedo, violencia y crisis. Entonces, cuando aparece una imagen de honestidad, muchos no saben cómo procesarla. Pero la historia no terminó ahí. El equipo recibió otra grabación, esta vez desde Madrid, después de una celebración deportiva en la que participaron aficionados de varios países. Las calles quedaron llenas de vasos, papeles, latas y restos de comida. En medio del desorden, una mujer salvadoreña residente en España comenzó a recoger basura con una bolsa plástica. Su nombre era Ana Lucía Guardado. Tenía unos 30 y tantos años, trabajaba en limpieza por las mañanas y cuidaba a una persona mayor por las tardes. Nadie le pidió que limpiara. No era su turno. No era su calle. No le iban a pagar. Algunos se burlaron. Un joven le dijo, señora, deje eso, no es su problema. Pero ella siguió recogiendo papeles. Alguien la grabó y subió el video a redes sociales. El texto decía, una salvadoreña limpiando una calle en Madrid después de una fiesta que ni siquiera era suya. Tal vez esto también es cultura. El video se volvió viral. Algunos lo llamaron humildad. Otros lo llamaron dignidad. Algunos, con desprecio, dijeron que era mentalidad de sirvienta. Pero Ana Lucía respondió después con una frase que dejó callados a muchos, no limpio porque me sienta menos. Limpio porque no quiero vivir rodeada de basura, aunque la basura no la haya tirado yo. Cuando Rebecca escuchó esa frase en el estudio, bajó la mirada. Luego dijo, esto no es sumisión. Esto es una forma radical de dignidad. Y como narrador, aquí debo detenerme. Porque hay una diferencia enorme entre ser obligado a limpiar la suciedad ajena y elegir cuidar un espacio porque tu conciencia no depende del aplauso de nadie. Ana Lucía no estaba diciendo que otros podían ensuciar y ella debía obedecer. Estaba diciendo algo más fuerte. Yo no permitiré que la falta de educación de otros defina quién soy. Eso es poderoso. Eso incomoda. Eso rompe el discurso de quienes creen que la dignidad solo se demuestra exigiendo, gritando o despreciando. A veces, la dignidad también se demuestra haciendo lo correcto cuando otros se ríen. El documental conectó entonces todas las piezas, la fila en San Salvador, el estudiante que cede el asiento, los niños que limpian su aula, Mateo devolviendo una billetera, Ana Lucía recogiendo basura en Madrid. Eran escenas separadas, pero unidas por una misma idea. Una cultura no se revela únicamente en sus monumentos, sino en sus hábitos invisibles. Varios comentaristas internacionales reaccionaron. Una periodista francesa dijo, hoy, una persona haciendo lo correcto se vuelve noticia. Eso demuestra que lo correcto ha dejado de ser cotidiano en demasiados lugares. Otro analista fue más duro, ¿por qué nos sorprende que alguien devuelva una billetera o limpie una calle? No debería ser esa la base mínima de cualquier sociedad. Y esa fue quizá la reflexión más incómoda del episodio. Porque cuando el mundo llama milagro a un gesto básico de honestidad, el problema no está solo en el país observado. El problema está en el mundo que ya perdió la costumbre de esperar decencia. En El Salvador, muchas de estas acciones no se viven como una campaña moral. Se viven como educación recibida. Como costumbre familiar. Como memoria de abuelos. Como presión comunitaria. Como fe. Como vergüenza sana. Como esa voz interna que dice, eso no se hace.
y aunque la sociedad cambie, aunque la modernidad traiga individualismo, aunque las redes sociales premien el escándalo, todavía hay gente que conserva esa brújula. Rebecca, al final del episodio, miró a la cámara y dijo: cuando iniciamos este documental, esperábamos encontrar contrastes. Pero lo que encontramos en El Salvador fue una pregunta para nosotros mismos. ¿En qué momento dejamos de valorar los gestos pequeños que sostienen una sociedad? El estudio quedó en silencio. No porque El Salvador fuera perfecto. Nadie serio podría decir eso. El Salvador tiene desafíos, contradicciones, heridas y problemas reales. Pero el documental mostró algo que también es real y que muchas veces se ignora: el país no es solamente la suma de sus crisis. También es la suma de sus madres enseñando respeto, de sus maestros formando carácter, de sus niños devolviendo lo ajeno, de sus trabajadores cediendo el asiento, de sus migrantes llevando dignidad a otros continentes. Y quizá por eso el episodio golpeó tanto al público extranjero. Porque descubrieron que el país del que tantas veces escucharon hablar con miedo también podía enseñar algo al mundo. Una invitada en el estudio lo dijo con emoción: lo ordinario de El Salvador quizás sea el ideal perdido de muchos países. Rebecca cerró el programa con una reflexión que se volvió el corazón del documental: lo más sorprendente no es que estas escenas existan. Lo más preocupante es que al mundo le parezcan extraordinarias. Y ahí está la verdadera polémica. Porque cuando hacer fila, devolver una billetera, guardar silencio en un transporte, respetar a un anciano o recoger basura se convierte en noticia internacional, tal vez no estamos hablando solamente de El Salvador. Estamos hablando de una humanidad que necesita revisar qué perdió por el camino. Para los salvadoreños, este documental no debería ser solo motivo de orgullo. También debería ser una advertencia. Porque lo que hoy el mundo admira puede perderse si se deja de practicar. La cultura no se conserva con discursos patrióticos, se conserva con hábitos diarios. No basta con decir somos gente buena. Hay que demostrarlo cuando nadie mira. No basta con defender el nombre del país en redes. Hay que defenderlo con acciones pequeñas, en la calle, en el bus, en la escuela, en el trabajo, en el extranjero. Porque el verdadero rostro de una nación no aparece solamente cuando hay cámaras, himnos y banderas. Aparece cuando alguien encuentra una billetera. Cuando una fila se respeta. Cuando un niño saluda. Cuando una persona limpia lo que no ensució. Cuando alguien decide no aprovecharse aunque pueda hacerlo. Y entonces la pregunta final no es para la BBC, ni para los extranjeros, ni para los analistas sentados en un estudio elegante. La pregunta es para cada uno de nosotros. Cuando nadie te está viendo, ¿qué clase de salvadoreño eres? Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que El Salvador todavía conserva esos valores que muchos países han perdido? ¿O piensas que estamos idealizando demasiado la realidad? Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite escuchar esto y nos vemos en el próximo episodio.